Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al ciclo de charlas Personajes de Baja California. Iniciamos la sesión de hoy con las palabras del maestro Mario Ortiz Villacorta. Adelante, maestro. Muy buenas tardes. Al contrario un poco a mi costumbre, quisiera leer un poco algún texto que tengo por aquí. No recuerdo si lo escribí yo o lo escribió Gabriel. Así es que les pido un poco de disculpas. Antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que están escuchándonos y viéndonos por su amable atención y por acompañarnos. Realmente para nosotros es un privilegio contar con ustedes. Algunos de los cronistas que están aquí presentes, Juvenal, perdone el orden en que los mencione, María Isabel Verdugo, Emilio Sánchez y bueno, y Gabriel, que forma parte de nuestra organización, como siempre lo ha formado desde que se formó el Consejo de la Crónica, él era el secretario. Y Gabriel también hace actividades de cronista. Y a Teresita y Fermín Cota, bienvenidos, el presidente de la Sociedad de Historia, doña Leocrisia Gómez, bienvenida, y luego nuestra querida amiga Martina Montenegro, que, bueno, pues son ustedes muy bienvenidos y qué bueno que están con nosotros. Ojalá en el transcurso se unan otros compañeros. Déjenme leer este pequeño párrafo que dice, bueno, antes que nada, Magdalena Robles, como ustedes saben, fue cronista de la ciudad de Tijuana a partir de octubre de 1976 y falleció en 2012, o sea que fue muchos años cronista de la ciudad de Tijuana. Él fue uno de los fundadores en el 2003 de la Asociación de Cronistas de Ciudades de Baja California, que presidía y fundó don Conrado Acevedo Cárdenas. Don Magdaleno no era abogado, sin embargo, realizó las funciones de abogado brillantemente, más que de abogado, de licenciado en Derecho, porque trabajó como actuario primero y luego como secretario en la delegación, mejor dicho, en el juzgado del distrito de la ciudad de Tijuana a partir de hace muchos años. Y tuvo la gracia de que, sin ser abogado, porque para poder ejercer ese oficio debía tener el título de abogado, no lo tenía. Sin embargo, a él y a otra persona les hicieron un examen y los aprobaron y los tomaron como abogados. Pero además fue otras muchas cosas. Entre otras cosas, amigo de mi padre, por lo cual tuve oportunidad de conocerlo aún antes de que lo nombraran cronista de la ciudad. Y este texto dice, un día, un joven de 17 años que vendía seguros decidió desprenderse de su familia y de su ciudad para ir a correr la aventura. Un grupo de jóvenes lo invitaron a ir con ellos a Monterrey y a la construcción de la presa. Cuando vio de qué se trataba, prefirió abstenerse. Pero el contratista, al notar en él cierta chispa e ingenio, decidió invitarle a ser su ayudante y secretario. Así inició aquel joven su recorrido por el mundo que lo trajo finalmente a esta frontera, donde habría de contribuir al conocimiento de nuestro origen como ciudad. Don Magdaleno Robles Sánchez, nuestro cronista, nació en Ojuelos, Jalisco. Fueron sus padres don Zacarías Robles, de oficio comerciante, y doña Hermelinda Sánchez. Estudió hasta cuarto año en su ciudad natal. En Guadalajara estudió la secundaria y comercio. Su afán de aprender le hicieron autodidacta. Como muchos otros hombres de su generación que llegaron a la ciudad de Tijuana y que sus lecturas, su autodidactismo les permitió llegar a ser considerados como personas cultas, inteligentes y, lo más importante, sabias en los distintos aspectos de la vida. Destacó en muchos aspectos de la vida: el deporte, el ajedrez, la investigación histórica
la tauromaquia. No era torero, pero sabía mucho de la fiesta brava y llegó a ser juez. Aquí se le llama juez, aunque en otros países como España se le llama presidente. Yo sé que hay muchas personas hoy que están totalmente en contra de esa bárbara expresión que llaman la fiesta brava o el arte de cúchares, pero en fin, forma parte también de alguna manera de la cultura hispanoamericana en la que nos encontramos inmersos desde niños. Yo tuve la oportunidad de ir también desde muy niño a las corridas de toros porque me llevaba mi padre. Y aunque reconozco lo terrible que es, no dejo de pensar en la otra parte, ¿no? En el oropel de la fiesta. En fin, era un excelente ajedrecista, como se sabe, y también hizo muchos amigos, o sea que también era un experto en la amistad. Y eso, él tenía la costumbre que no sé si se ha perdido un poco o quizás porque las tareas a las que estamos acostumbrados nos impiden ejercerlo. Las tertulias, las charlas de café cotidianas que a veces cada tarde realizan algunos grupos de personas a quien conocí y que en Tijuana era muy común que se reunieran en algún café del centro de la ciudad de Tijuana a las 6 de la tarde a tomar un café, a hablar de política, de deportes y de otras cosas, algunos personajes. Entre ellos, don Magdaleno, mi padre y un grupo de periodistas a quienes recuerdo ahora como a don Oscar Genel y algunas personas que habrían sido políticos. También me ha tocado ver eso en Mexicali, donde a veces se reunían por lo menos 3 o 4 expresidentes municipales para hablar de las cosas cotidianas. El 6 de mayo del 51 contrajo matrimonio con la señorita Evangelina Cortés, nativa de Arandas, Jalisco también, su compañera de toda la vida. Con ella procreó 6 hijos: Jorge Humberto, abogado; José Carlos, dentista; José Raúl, contador público; Rubén, abogado; Evangelina, abogada; y Ricardo, contador público. Tenía, no sé si todavía conserve ese número, 17 nietos y 5 bisnietos. Es muy probable que ya hayan aumentado y quizás hasta algún tataranieto. Bien, él llegó a Tijuana en 1947, terminó la secundaria en la nocturna de Aguascalientes, la Escuela Secundaria Federal para Trabajadores, se llamaba Escuela Secundaria Federal Nocturna por Cooperación para Trabajadores número 42. Y de ahí salieron muchos personajes que después fueron importantes en la vida pública. Recuerdo algunos amigos muy queridos como Leobardo Tenorio y el profesor Moreno, Jaime Moreno Burciaga, el secretario general de gobierno, ¿cómo se llama? Amador Rodríguez Lozano, y en fin, un buen número de amigos. Y no digo más porque ya iba a decir yo que esa se formó con los alumnos que corrían de la poli, pero no voy a decir eso, porque luego se pueden ofender algunos amigos. Igual que la primera secundaria particular que se formó, la primera para secundaria particular se formó con alumnos salidos de la poli, que no podían seguir estudiando por razones que no viene al caso mencionar. Y esta secundaria se convirtió en preparatoria y después fue la primera escuela profesional que hubo en Tijuana, y luego ahí mismo nació la Ibero. Así es que Aguascalientes tiene también raíces, o también en Aguascalientes están las raíces de la educación superior privada en la ciudad de Tijuana, además de la UABC y del Tecnológico. Y de la formación de maestros, porque ahí funcionó la primera delegación del Instituto Federal del Magisterio. Continúo. Una cosa importante de la vida de don Magdaleno fue que empezó a trabajar en el juzgado, que como ya les dije a ustedes,
su voluntariedad, su capacidad de trabajo, su inteligencia, su animosidad, le llevaron a ser, pues a ascender en su trabajo y llegar a ser secretario. Nunca llegó a ser juez, ni falta que le hizo, pero tuvo en sus manos muchos documentos, vio pasar la vida de Tijuana y era muy agradable platicar con él algunas tardes en el café porque se sabía la vida entera de muchos personajes de aquella época, porque los había vivido, los había tratado y de algunos de ellos pues los había ayudado en medio de su trabajo. Bien, otra cosa importante es que obtuvo en ajedrez un campeonato nacional. Fue presidente del Benemérito Centro Mutualista de Zaragoza. Permítame ponerla, se me está acabando la batería, pero en este momento lo arreglamos rápidamente. Ya, decía a ustedes que en todo lo que él empeñó, en todo lo que él se empeñó en desarrollar, hacer, etcétera, llegó a destacar. Y una de esas cosas importantes, pues fue precisamente el Benemérito Centro Mutualista de Zaragoza, de donde fue presidente, junto con otras personalidades de la ciudad de Tijuana. Bien, quisiera yo llegar rápidamente a la parte que nos ocupa el día de hoy. En 1975, Tijuana se encontraba celebrando, bueno, las autoridades estaban celebrando los primeros 55 años en que Tijuana se convirtió en municipio por encargo de la presidencia de la República. Me decía un amigo, decía que no podía ser municipio porque no era estado. Y yo le dije, cuando Cortés instaló el ayuntamiento de la Veracruz, tampoco Veracruz era estado. Entonces, instalar un ayuntamiento o crear un municipio puede ser una facultad de la autoridad máxima. Y en ese caso, por ordenamiento, aquí no me dejará mentir Gabriel, y si me deja, pues después me va a jalar las orejas. Fue en 1925 con el nombre de la Villa de Zaragoza o Tijuana de Zaragoza o simplemente Zaragoza. 4 años después le quitaron el nombre y le volvieron a dar el que siempre había tenido desde antes del rancho de la tía Juana. De la tía Juana es Tijuana. Bien, entonces estaban en eso, pero cundió la inquietud de saber en realidad cuándo se había formado, cuándo se había originado la ciudad de Tijuana. Y entonces, un día, el doctor Piñera, que entonces era nada más abogado y que trabajaba para la universidad, fue al Palacio Municipal, a la Dirección de Acción Cívica y platicó con doña Guadalupe Quirarte y le hizo saber su inquietud. Entonces juntos le plantearon el problema, que ya era una inquietud generalizada. Había mucha gente que tenía interés en saber eso, porque en realidad a esas alturas, en 1975, no se sabía ni el origen de Tijuana ni el origen de su nombre. Campeaba mucho la idea de que Tijuana se desarrolló su nombre a partir de la tía Juana, e incluso llegaron a crearse historias y leyendas al respecto. Una de las leyendas más famosas es la que urdió, la que tejió Sor Abeja, que, bueno, como escritora, como poeta, tiene todo el derecho de decir lo que quiera y de inventar lo que inventó, que es una historia preciosa que hizo acerca de la famosa dama de origen español que vivía en un lugar, en una gran casa colocada a donde hoy está el Hotel Nelson. Ustedes deben saber que antes del Hotel Nelson, ahí estuvo la aduana y una gasolinera.
no hubo ninguna casa de ninguna tía Juana. Pero en fin, parece ser que el problema o el nombre de la tía Juana, yo no lo puedo asegurar, lo tomó Santiago Argüello de una mala traducción de un vocablo indígena, porque ya en ese tiempo, y aún antes de que él se instalara, le llamaban a las rancherías de esta zona como Yanticuán o Ticuán o algo parecido. En fin, no es el momento de discutir este asunto, pero en fin, la verdad es que no se sabía a ciencia cierta como ahora se acostumbra a hacer. Desde que se abrió la Escuela de Humanidades y surgieron los primeros historiadores, hay la costumbre de pedir que todo lo que se diga se compruebe con documentos. Y en esa época Tijuana se parecía a la Edad Media, que alguien decía algo, si tenía cierta autoridad, todo el mundo se lo creía. Así es que si decían, por ejemplo, que los murciélagos eran ratones viejos, lo creían. Y que si se dejaban unos trapos podridos en un rincón, se convertían en ratones. Y si eso lo decía una persona adulta, pues todos los demás y los chiquillos lo creían. Perdonen por el mal ejemplo, pero sucedía mucho. Y algunos llegaron a creer pues que el origen de Tijuana era precisamente el de los años 20. El origen de Tijuana basado en las cantinas, los cabarets, las salas de juego. Sin tomar en cuenta todo un pasado de rancherías importantes, no solamente el rancho de la tía Juana, sino otros muchos que estuvieron alrededor de estas tierras que producían ganado caballar, vacuno y lanar, y que llegaron a ser importantes en ese rubro. Pues bien, don Magdaleno, perdón, les decía a ustedes que el licenciado Fernando Márquez Arce escuchó las peticiones y entonces convocó a un simposio y encargó precisamente a estas dos personas. Uno fue el doctor Piñera, que se convirtió en presidente del comité o de la comisión dictaminadora para estudiar las propuestas que se hicieran en torno al origen de Tijuana. Y la otra fue la señora Guadalupe Quirarte, que se convirtió en la coordinadora y el alma de los dos simposios. El primero que se realizó en el 74, en el 75, no, en el 75, y del segundo que se realizó también en octubre del 76. Pues bien, en el primer simposio se presentaron varias personas, entre ellos Celso Aguirre Bernal, un historiador de Mexicali con una gran reputación y que había escrito sobre Tijuana bastante, y parece ser que él propugnaba porque fuera reconocido el nombramiento de un juez, que creo que fue Juan Baldini, para que se tomara en cuenta la fundación de Tijuana a partir del nombramiento de un juez. Alguien más propone, esto fue en el 1862-64, y alguien más propugnaba por decir que no, que tenía que ser cuando se puso la primera aduana en 1874. Está comprobado que el hecho de tener una aduana no significa un arranque urbanístico. En Sonora, a la salida de Sonoita, hay una aduana muy grande, por cierto, ahora muy moderna, que tiene pues más, yo la conozco desde que era niño, porque pasábamos por ahí y no ha generado ningún desarrollo urbanístico alrededor de ella. En fin, también se presentó la profesora Rendón, quien pues era una mujer muy respetable y muy respetada en la ciudad de Tijuana, una mujer muy decidida, muy enérgica en lo que hacía, y dijo: señores, ¿quieren papeles? Aquí están estos. En fin, tenía algunos papeles, pero no tenía una propuesta concreta. Y el propio Magdaleno se presentó también, pero no tenía una ponencia contundente, debidamente realizada. El comité dictaminador, que estaba constituido por el doctor Piñera, entonces abogado, como presidente, la profesora, la maestra Lucila Lúa,
del Tecnológico, como secretaria, el licenciado que fue presidente fundador de la Sociedad de Historia, Lugo, formó parte del comité. La señora Lucy Quilea, que formaba parte de la Sociedad de Historia de San Diego y que era una mujer prominente, fue diputada, fue representante, hizo una gran labor en Estados Unidos, incluso a favor de las buenas relaciones entre México y Estados Unidos en aquella época, ya fallecida, con excepción del maestro Piñera. Todos los demás ya fallecieron, de los que formaban parte de la comisión dictaminadora. Y el etnólogo Jiménez, que fue el que descubrió la tumba del padre Quino en Magdalena, y que venía en representación del Consejo Nacional del Seminario de Cultura Mexicana, y venía en representación también del Instituto de Antropología e Historia. Una autoridad, incluso cuando vio las propuestas, reconoció que no estaban debidamente formadas, y entonces pidió en ese momento que a la maestra se le brindara de pie un aplauso por su trayectoria y por sus trabajos. Sin embargo, la comisión determinó que se dejaría pasar un año para que se maduraran los proyectos y se presentaran formalmente las propuestas con la documentación requerida. En ese ámbito participaron otras personas y el ayuntamiento continuó apoyando el desarrollo de esta comisión dictaminadora. Finalmente llega don Magdaleno Robles Sánchez ya al final del año siguiente, presenta la ponencia y trae dos elementos que van a ser fundamentales para que sea aceptada la fecha del 11 de julio como el inicio de la fundación, el inicio del arranque urbano de la ciudad, y por tanto tomarse estos documentos como la fundación virtual de la ciudad de Tijuana. Ya sabemos que es una fundación virtual porque no existe un documento formal que le permita decir que que tal día, tal hora, en tal lugar, por la autoridad tal y tal, y todo como en otras ciudades importantes de México, Monterrey, Guadalajara, Culiacán, Mazatlán, incluso algunas ciudades pequeñas que no han crecido mucho en el estado de Sonora, en donde he tenido la oportunidad de visitarlas, como Cumpas, Moctezuma, Cananea, ciudades mineras que se fundaron en el siglo XVII, se fundaron con una fecha, con un día, con una autoridad que determinó y que levantó un acta y dijo dónde iba a estar la iglesia, la plaza, las oficinas públicas, el mercado, la residencia, etcétera. Tijuana no tuvo eso, como muchas otras ciudades del norte que nacieron al amparo de la Buenaventura y finalmente crecieron, se desarrollaron, como la ciudad de Tijuana, que muy pronto llegó a ser una de las ciudades más pobladas de México, como lo es actualmente. Y bueno, don Magdaleno presentó el primer plano de lo que iba a ser la ciudad, y que es el plano original, que guarda en este momento la realidad, guarda casi intacta la parte central de la ciudad de Tijuana, en este famoso plano de la Villa de Zaragoza que elaboró el ingeniero Ricardo Orozco, del cual nos va a hablar ampliamente Gabriel, que ha hecho una investigación a fondo de la personalidad, de los trabajos y de por qué hizo ese plano de esas características. Y además presentó don Magdaleno el acuerdo que se dio entre los miembros de la familia Argüello y otros derivados también de la propia familia, encabezados, tengo entendido, por el licenciado Olvera, que en Ensenada llegaron al acuerdo de dividirse estos terrenos y quedarse unos con una parte y otros con otra, y acabar ya con ese litigio. Acabar aparentemente, porque los litigios sobre las tierras
y especialmente sobre lo que fue el Rancho Tijuana, han seguido hasta la actualidad. Me acuerdo muy bien, estaba yo en clase en la Aguacaliente con el maestro Eduardo Iliades Villafaña, que era nuestro maestro de civismo, cuando llevamos o llevó él el periódico, lo leímos en clase que decía el periódico El Mexicano, Tijuana es propiedad privada y los descendientes de la familia Argüello habían cedido sus derechos o los habían vendido a una corporación que se denominaba Inmuebles Californianos S.A., ICSA. Bueno, esa es otra historia muy larga que termina por allá en los años 70 con la venta de terrenos del Club Campestre y la edificación de algunos edificios para acabar un asunto legal de una manera política y económica. Bien, don Magdaleno entonces presenta estos dos documentos y ya prácticamente no hay reticencia alguna del comité que acepta totalmente estos y decide que va a ser y a tomarse como fundación virtual de la ciudad de Tijuana el 11 de julio, con lo cual es aceptado el proyecto o la ponencia de don Magdaleno Robles Sánchez. Él, como una gente sencilla, inteligente, acepta, toma sus decisiones y le proponen ser también el primer cronista de la ciudad de Tijuana, que quizás fue el galardón más importante que pudo entregársele a don Magdaleno. De ahí en adelante, él siguió dando pláticas. No me acuerdo si escribía, yo creo que escribió poco, pero tenía mucha información, tenía muchos documentos, tenía planos y mapas. No sé dónde habrán quedado ellos, seguramente su familia los tiene. Alguna vez llegó a enseñarlos en una mochila, una carpeta llena de documentos. Es decir, estaba, valga la expresión, bien documentado sobre algunos aspectos de la historia de la ciudad de Tijuana que valdría la pena saber qué va a pasar con ellos. Bien, voy a decir que Magdaleno acudió siempre que se le pidió su participación, su opinión, la información. Cuando yo trabajé en el ayuntamiento, en el gobierno de René Treviño, con Guadalupe Quirarte, la señora Guadalupe Quirarte, con Federico Valdés, cuando estaba en la dirección de Acción Cívica Pedro Ochoa y luego un servidor, siempre se le tuvo a don Magdaleno la atención correspondiente y la invitación para que participara y nos iluminara con sus luces y conocimientos acerca de la fundación de Tijuana. Y siempre acudió, nunca se mostró reticente a esto. Sin embargo, después llegaron otros gobiernos y se fueron olvidando de él, hasta que en el 2003 se notaba la ausencia de la crónica en la ciudad de Tijuana y hubo una efervescencia muy fuerte. Y entonces fue cuando algunos defendimos, no, ahí está el señor Magdaleno, ¿por qué no lo llaman? Y efectivamente, se hizo una convocatoria para formar el Consejo de la Crónica y entonces, pues se nombraron 3 cronistas, mejor dicho, al cronista antiguo, salomónicamente se le dio y se le dijo, se le llamó nuevamente, se le trató con respeto y se le dio el nombramiento de decano de los cronistas. Y luego se nombraron a otras 2 que en aquella época estaban, pues, no eran tan jóvenes, precisamente adolescentes, pero bueno, en el 2003 eran más jóvenes que ahora. Tanto el licenciado Héctor Félix Berumen y un servidor. Don Magdaleno falleció en 2012, desgraciadamente, y Félix renunció a ser cronista de la ciudad. Entonces nos quedamos solos ahí y desde entonces hemos batallado un poco para que las distintas autoridades tomen en serio y apoyen al desarrollo
del Consejo de la Crónica. En alguna ocasión nos hicieron caso, se hizo un reglamento, pero también hasta cierto punto ha sido parcialmente letra muerta. Yo quisiera ya concluir mi intervención para dar paso a lo que nos va a decir el historiador Gabriel Rivera y decirles a ustedes que Magdaleno fue un hombre sencillo, afable, que siempre que se le pidió que participara, que ayudara, que orientara, lo hizo. Pero tenía una dignidad muy clara. Si no se le invitaba, no iba a los actos oficiales. Me precio de haber sido su amigo, a pesar de las diferencias de edades. Y cuando él falleció, porque teníamos amistad también con su familia, con sus hijos que fueron alumnos nuestros, pues nos pesó mucho y la manera de rendirle homenaje fue hacer una reunión de cuerpo presente en la Sociedad de Historia. En ese momento yo tenía el privilegio de ser presidente de la Sociedad de Historia y le hicimos en el 2012, o cuando él falleció, hicimos una asamblea en donde estuvo presente, llegó su familia y se llenó la sala en reconocimiento a este hombre que nos ayudó a darnos luz sobre el origen y el sentido de la vida de esta ciudad de Tijuana que todos nosotros queremos tanto. Es cuanto.